Descubrí que mis padres le habían cedido el negocio familiar a mi hermana. Dejé de trabajar 80 horas semanales gratis. Una semana después, papá me llamó, presa del pánico por perder a nuestro cliente más importante. Le dije, deja que Sara se encargue. Ella es la heredera, ¿verdad? Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que tengas un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país lo estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El zumbido rítmico y sordo de los servidores en la trastienda de Evergreen Solutions había sido la banda sonora constante de mi vida adulta. Durante 10 años, ese zumbido había sido más que un simple ruido de fondo. Era el pulso de mi existencia. Una canción de cuna para las incansables semanas de trabajo de 80 horas que invertí en el negocio familiar. Era Michael, de 32 años, y mi identidad estaba tan profundamente entrelazada con Evergreen. La empresa que fundó mi abuelo, que apenas sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba ella. Mis manos, callosas no por el trabajo físico, sino por las interminables horas agarrando el ratón y escribiendo con furia, a menudo me dolían con un dolor sordo y persistente. Tenía ojeras permanentes. Testimonio de las incontables noches trasnochadas solucionando fallos, perfeccionando presentaciones y cerrando tratos que mantenían el trabajo en marcha y las ganancias fluyendo. Había sacrificado tanto. Las vacaciones eran un concepto desconocido. Mi vida social, un recuerdo lejano. Las relaciones serias se marchitaron en la raíz, asfixiadas por las constantes exigencias del negocio. A menudo comía pizza fría en mi escritorio, con la grasa manchándome las yemas de los dedos, todo por un bien mayor, el futuro de la familia. El orgullo de mis padres y un legado que creía firmemente que era parcialmente mío. Imaginé el día en que mi nombre, junto al de ellos, quedaría grabado en la historia de la empresa, como recompensa por mi devoción inquebrantable. En retrospectiva, ese era mi mayor punto débil, mi punto más vulnerable. Una necesidad profunda, casi desesperada, de su validación. Me aferré a la creencia de que mi esfuerzo y lealtad eventualmente serían vistos, reconocidos y, sobre todo, recompensados. Quería hacerlos sentir orgullosos. Demostrar que era digno de la confianza que parecían depositar en mí. Mi hermana menor, Sara, era un contraste marcado, casi doloroso, con mi implacable determinación. Yo era una persona implacable. Mientras yo fichaba antes del amanecer, ella llegaba al mediodía. A veces, más tarde, sus bolsos de diseñador colgaban despreocupadamente de su hombro. Trabajaba a tiempo parcial, si es que se le podía llamar así, desapareciendo a menudo para largos periodos sabáticos que se prolongaban semanas, a veces meses, y siempre regresaba con un bronceado renovado y una nueva colección de historias caras. Con frecuencia faltaba a reuniones cruciales con clientes, sus excusas eran endebles y, a menudo, completamente estrafalarias. Una migraña repentina, una cita de última hora en el spa, un bloqueo creativo. Aún así, siempre la elogiaban, sobre todo por sus logros superficiales, su impecable sentido de la moda, su capacidad para cautivar a cualquier persona con una sonrisa deslumbrante, aunque superficial. ¡Ay, Sara tiene un don para la gente! Mi madre arrullaba. Mientras yo tenía que arreglar las consecuencias de un plazo incumplido, la última publicación de Sara en Instagram, una imagen con un filtro perfecto de ella descansando en una playa de arena blanca en Bali, con el subtítulo, Viviendo mi mejor vida y el hashtag bendecida, fue un trago amargo que tragué a diario. Ya entonces sabía que la mejor vida se financiaba con lo que ahora comprendía que eran gastos de marketing inflados, de Evergreen. Gastos que siempre aparecían misteriosamente en los libros después de uno de sus años sabáticos. Recuerdo un día de acción de gracias, vívido como ayer, con el recuerdo aún tan nítido como para cortar. El tentador aroma a pavo asado y pastel de calabaza era un recuerdo lejano y burlón. Estaba encorvado sobre mi portátil en una oficina desolada, con la única luz proveniente de la pantalla, intentando desesperadamente conseguir una corporación global, un cliente crucial que redefiniría el alcance de Evergreen y aseguraría nuestro futuro durante años. Mis padres me habían llamado, con la voz impregnada de una preocupación empalagosa. «Ay, Michael, eres tan confiable. Sara se lo está pasando genial en su viaje. No podemos molestarla». Confiable, sí, reconocida por el verdadero costo de esa confiabilidad. Nunca. Yo era el caballo de batalla, Sara, la pony consentida y exhibicionista. Y acepté insensatamente mi papel, creyendo que con el tiempo me llevaría al lugar que me correspondía. El descubrimiento llegó un martes aparentemente normal, un día con el ritmo frenético habitual. Me dolían los hombros, me ardían los ojos y el persistente sabor metálico del exceso de café me impregnaba la lengua. Buscaba un viejo contrato de un cliente, el archivo de un proyecto que había gestionado yo solo años atrás, cuando me topé con un disco duro de la empresa que casi no usaba. Mi dedo, guiado por un temblor de curiosidad casi imperceptible, hizo clic en una carpeta etiquetada como privada. Respiré con dificultad, dentro, un correo electrónico con la etiqueta, plan de sucesión confidencial, me devolvió el mensaje. Un resfriado que no se formaba en mi estómago sabía a bilis. Sentí como si me hubieran vaciado las entrañas y las hubieran reemplazado con hielo, dejando un vacío profundo y doloroso. El aire abandonó mis pulmones, reemplazado por un miedo frío y sofocante que me dejó sin aliento. Mis dedos temblaban tan violentamente que casi se me cae el teléfono. La pantalla brillante reflejaba mi rostro pálido y horrorizado. Revisé los documentos adjuntos. Cada página, una nueva puñalada, una cruel confirmación,
cada sacrificio, cada trasnochada, cada céntimo que había reinvertido en el negocio, pasó ante mis ojos en un montaje vertiginoso y repugnante. ¿Había servido todo para nada? ¿Era solo un recurso desechable, una herramienta para usar y desechar? Imprimí los documentos, la suave tinta de la impresora, una cruel burla de mi grito interior. El papel se sentía frágil, insustancial, pero soportaba el peso de mi mundo destrozado. Mis manos temblaban tan incontrolablemente que las páginas crujieron como hojas secas en el viento invernal. Las doblé con cuidado, como si estuviera manipulando un frágil y antiguo mapa hacia un tesoro olvidado, y las escondí en un cajón cerrado con llave de mi escritorio. Un secreto que aún no estaba listo para afrontar. Una verdad demasiado dolorosa para reconocerla de inmediato. Esa noche, acostado en la cama, el silencio de mi apartamento era ensordecedor, amplificado por el frenético zumbido en mis oídos. El techo me oprimía, amenazaba con aplastarme. Repasé mentalmente el comentario frecuente, casi casual, de mi padre: tienes tanto talento, Michael, siempre caerás de pie. Era su frase de cabecera, pronunciada con un gesto despectivo de la mano cada vez que mencionaba mi carga de trabajo o mi futuro. Ahora, parecía una cruel y calculada desestimación de mi valor, una sutil forma de decirme que era prescindible, que mi valor residía solo en mi capacidad de generar ganancias, no en mi valor intrínseco como hijo. ¿Era solo una pieza reemplazable en su fachada cuidadosamente construida? Este fue mi primer momento de tocar fondo. La amarga comprensión de que el sueño familiar en el que tanto había creído sí lo era. Para ellos, solo una transacción, un medio para un fin. El sabor de la traición era palpable en mi lengua. Un recordatorio constante de la amarga verdad. La traición me hizo asentir. Un latido constante y repugnante tras los ojos. Un dolor sordo que se extendió por mi pecho y se instaló en mis huesos. Pasé días y días, siguiendo los pasos de siempre. Mis movimientos eran rígidos. Mi sonrisa, achispada. Algo forzado. El olor familiar a café rancio y tóner de impresora en la oficina. Antes reconfortante. Ahora sentía el olor de una tumba. Un recinto sofocante. Sabía que tenía que enfrentarlos, arrancarme la máscara y ver la cruda y horrible verdad que se escondía debajo. El suspenso me estaba matando. Una asfixia lenta y agonizante. Elegí una cena familiar dominical aparentemente normal. El aroma del asado típico de mi madre. Normalmente un abrazo reconfortante que prometía calidez y pertenencia. Ahora resultaba empalagoso. Una dulzura sofocante que me revolvió el estómago. El comedor. Adornado con fotos familiares enmarcadas, mi graduación. El primer recital de ballet de Sara. Unas vacaciones cursis en la playa donde todos vestíamos camisas hawaianas iguales. De repente, me sentí extraña. Extraterrestre. Cada cara sonriente en la pared parecía una acusación. Una burla silenciosa de la verdad que ahora albergaba. Testimonio de una realidad inventada. Esperé a que retiraran los platos de postre. Los últimos restos de un dulce pastel de manzana yacen sobre la mesa. Un último y engañoso gesto. El corazón me latía con fuerza. Un pájaro atrapado, desesperado por escapar de su jaula. Respiré hondo, tembloroso, pero no logró calmar mi pulso acelerado. Saqué los documentos de sucesión impresos de mi desgastado bolso de mensajero de cuero y los deposité con cuidado sobre el roble pulido. Crujieron suavemente. Un sonido que pareció romper el silencio educado de la habitación. Resonando con el peso de las verdades no dichas. Los rostros de mis padres, por lo general tan serenos. Tan cuidadosamente seleccionada para el consumo público. Retorcida por la conmoción. De repente, un destello de algo frío. Algo casi reptiliano. Lo reemplazó. Defensividad. Se alzó un muro. Impenetrable y escalofriante. ¿Qué es esto, Michael?, preguntó mi madre. Su voz, inquietantemente tranquila. Casi empalagosa. Aunque sus ojos, nerviosos, iban de los papeles incriminatorios a mi rostro, delatando su agitación interior. Es el plan de sucesión, respondí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Una calma sorprendente me invadió. El que le da a Sara la plena propiedad de Evergreen. Me excluyó por completo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesado e innegable. Mi padre se aclaró la garganta. Un sonido nervioso y gutural. Evitando mi mirada, recogió una migaja del mantel. No seas dramático, Michael. Son solo negocios, Sara. Bueno, Sara necesita estabilidad financiera más que tú. Ella no es tan ingeniosa. Finalmente me miró a los ojos. Los suyos estaban llenos de una mezcla práctica de preocupación y condescendencia. Una mirada familiar que siempre me ponía los pelos de punta. Tienes el talento para triunfar en cualquier lugar, Michael. Siempre supimos que estarías bien solo. Eso fue todo. Su frase característica de gaslighting, pronunciada con el habitual gesto de desdén. Una palmadita en la cabeza, insinuando que mis preocupaciones eran triviales, incluso egoístas. Fue un sutil giro de cuchillo. Diseñado para hacerme cuestionar mi propia cordura. Mi propio valor. ¿Sí? Siempre despreocupada. Se encogió de hombros. Jugueteando con un hilo suelto en su costosa blusa de seda. Ah, ¿esa cosa vieja? ¿Qué tiene de especial, Mickey?
Eres muy ambicioso. Empezarás algo aún más grande. Su uso casual de mi apodo de la infancia, Mickey. Normalmente reservado para momentos de calidez. Ahora parecía un insulto deliberado y mordaz. Una burla a nuestro pasado compartido. Sus ojos tenían un destello de triunfo que no pude pasar por alto. Un destello de cruel satisfacción. ¿Es esto lo que significa la familia para ti?, y susurré. Mi voz se quebró en la última palabra. La pregunta, una súplica desesperada a un vacío que no ofrecía consuelo. Ningún consuelo. La pregunta pesaba en el tenso silencio. Resonando en las paredes del hogar, una vez lleno de amor. Sentí un vacío profundo y doloroso. La traición de un peso físico en mi pecho. Una carga abrumadora que amenazaba con asfixiarme. No era solo el negocio. Era la década de mi vida. La inquebrantable creencia en ellos. Destrozada en 1.000.000 de pedazos irreparables. El aire en la habitación se volvió denso. Sofocante. Agobiado por verdades no dichas y amargos resentimientos. Esa noche. Despierto en mi apartamento. El silencio era ensordecedor. Amplificado por el frenético zumbido en mis oídos. Los sonidos familiares de la ciudad afuera. Una sirena lejana. El ruido del tráfico. Parecía apagado. Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración conmigo. La ira era como un carbón ardiente en mi estómago. Un infierno abrasador. Pero debajo, una profunda y gélida determinación comenzaba a formarse. Ya no podía permitir que me explotaran. Mi decisión de irme no fue solo un acto impulsivo de ira. Fue una acción fría y calculada para protegerme, y a su vez, exponer su verdadera naturaleza. El peso de esas semanas de 80 horas sin reconocimiento finalmente aplastó los últimos vestigios de mi esperanza de su aprobación. Dejando atrás una firme determinación. Comencé mis preparativos en silencio. Cada noche, después del horario laboral, respaldaba meticulosamente todos los archivos de mis proyectos personales. Todos los registros de comunicación con los clientes detallaban mis esfuerzos en solitario en cuentas importantes, como Global Corp y cualquier propiedad intelectual que hubiera desarrollado en solitario. No estaba robando datos de la empresa. Simplemente estaba reuniendo pruebas irrefutables de mis indispensables contribuciones. La prueba de mi trabajo, mi dedicación, mi propia existencia en esa empresa. Mi instinto me decía que la necesitaría, que la lucha estaba lejos de terminar. El acto se sintió casi quirúrgico, preciso, carente de emoción. Aun cuando me dolía el corazón por el peso de mis acciones. Sentí que traicionaba a mi propia sangre. Sin embargo, sabía que me habían traicionado primero. Mucho más profundamente. También contacté con Robert Maxwell, mi antiguo mentor de confianza en Evergreen. Un hombre que siempre había sido una presencia tranquila y constante. Robert, un viejo amigo de la familia, solía expresar sutilmente su desaprobación del descarado favoritismo de mis padres, aunque nunca interfería directamente. Ahora, me ofrecía un sutil apoyo. Su voz baja y compasiva. Michael, dijo. Sus palabras fueron una bomba para mis nervios. A veces, los límites más difíciles de establecer son los de tu propia familia, pero también son los más vitales. Mereces más de lo que te han dado. Él era el forastero objetivo que necesitaba desesperadamente. Un rayo de cordura en mi mundo en espiral. Un lunes por la mañana, una semana después de la cena, envié mi correo electrónico de renuncia. Fue breve, conciso y escalofriantemente formal. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto en Evergreen Solutions debido a una violación fundamental de la confianza y a una necesaria reestructuración de mis prioridades personales. No copié a nadie más, dejando que la noticia se extendiera por la empresa por sí sola. Una bomba silenciosa que detonó en el corazón de su ilusión cuidadosamente construida. El resultado inmediato fue una vorágine. Mi teléfono vibraba sin parar con llamadas y mensajes de pánico de mis padres. Primero exigiendo, luego suplicando, luego amenazando. Estás abandonando a tu familia, Michael. Después de todo lo que hemos hecho por ti, esto es una traición. Esta era su otra frase característica de manipulación. Un recordatorio constante de una deuda imaginaria que les debía. Una deuda que creían eterna. Mi voz, sin embargo, permaneció tranquila, firme y completamente desprovista de emoción. Me estoy protegiendo, mamá. Tú ya tomaste tus decisiones, y ahora yo tomo las mías. Las palabras eran pesadas, pero liberadoras, una declaración de independencia. Una nueva y férrea determinación había reemplazado el dolor en mi pecho. El caos en Evergreen Solutions fue inmediato y profundo. Mis antiguos colegas, Frentic, me llamaban para informarme de proyectos estancados y consultas de clientes sin respuesta. Sara, completamente abrumada, intentó delegar tareas que apenas entendía. Su voz, estridente por el pánico, exponía su absoluta incompetencia a la vista de todos. La empresa, que antes era una máquina bien engrasada bajo mi dirección, ahora era un barco que se hundía. La semana después de mi partida, Evergreen Solutions se sumió en el caos absoluto. La oficina, antes eficiente, que había ayudado a optimizar y modernizar con incontables horas de trabajo no remunerado, era ahora un torbellino de confusión. Las llamadas de empleados en pánico se convirtieron en un ruido de fondo constante para mi recién descubierta tranquilidad, un zumbido distante e irritante. Los rumores de mi repentina e inexplicable salida corrieron como la pólvora por la industria,
llamando la atención y causando sorpresa. Mis antiguos compañeros, muchos de los cuales consideraba amigos, quedaron atrapados en el fuego cruzado. Su lealtad se debatía entre la familia y el hombre que realmente había mantenido la empresa a flote. Entonces llegó la llamada. Era mi padre, con la voz ronca por el miedo, con una punzada de desesperación que nunca antes había oído. Michael, nuestro mayor cliente, Global Corporation, amenaza con cancelar. Dicen que nadie más entiende su cuenta. Tienes que volver. Lo estamos perdiendo todo. Nos estás arruinando. El miedo en su voz era palpable. Una súplica desesperada. Pero aún así, ninguna disculpa. Ningún reconocimiento de la traición, las mentiras, los años de explotación. Solo pánico por su propio bienestar financiero, por el balance final de la empresa. Ni disculpas ni reconocimiento. Las palabras eran un amargo eco del pasado. Una confirmación de que sus prioridades seguían siendo las mismas. Mi voz, sin embargo, permaneció fría, tranquila y completamente distante. Deja que Sara se encargue, papá. Después de todo, ella es la heredera. El silencio al otro lado era ensordecedor. Un vacío denso e incómodo. Sabía a ceniza y a victoria. Una satisfacción perversa teñida de la profunda tristeza de una familia perdida. Un vínculo irrevocablemente roto. La dinámica de poder había cambiado por completo, y por primera vez en mi vida yo tenía las riendas, la verdadera influencia. Unos días después, ocurrió un giro sutil pero crucial. Un giro del destino que parecía casi divinamente orquestado. Por fin me estaba organizando para deshacerme de algunas cajas viejas de la casa de mi infancia. Recuperando algunos objetos sentimentales que dejé atrás, mi polvoriento guante de béisbol. Un ejemplar desgastado de mi libro favorito de la infancia. Una colección de fotografías descoloridas. Escondido en un cajón poco usado del viejo escritorio de mi padre, que mi abuelo había usado antes que él. ¿Lo encontré? Un diario desgastado, encuadernado en cuero. Era de mi difunto abuelo. Un hombre conocido por su sabiduría serena, su integridad inquebrantable y su carácter meticuloso. Había sido el fundador original de Evergreen Solutions. Un hombre que creía en la justicia por encima de todo. El aroma a papel viejo y a tabaco de pipa se impregnaba en las páginas quebradizas. Un aroma reconfortante que me trajo una oleada de nostalgia agridulce. Entre notas nostálgicas sobre vacaciones familiares y excursiones de pesca, encontré una serie de notas detalladas sobre los inicios de la empresa, su visión de futuro y su inquebrantable compromiso con las prácticas comerciales éticas. Y ahí estaba. Un contrato de sociedad original, previo a su constitución. Cuidadosamente guardado entre dos páginas frágiles. Casi oculto a la vista. Era anterior. Para garantizar la equidad entre todos los que verdaderamente construyen este sueño, nadie debe quedar excluido. La cláusula, escrita en elegante letra circular, establecía que si la propiedad de la empresa se transfería sin el consentimiento documentado y un acuerdo de compensación justa para cualquier socio contribuyente principal, se pagaría una compensación justa. Un término que mi abuelo había definido claramente. Me mencionan por mi nombre debido a mis contribuciones tempranas y no remuneradas al naciente negocio familiar. Incluso antes de la adolescencia, cuando pasaba los veranos archivando y organizando. El acuerdo podría ser impugnado legalmente. Potencialmente, desencadenar una venta forzosa o colocar la empresa en un fideicomiso neutral por un tiempo. Esta fue su previsión. Una red de seguridad contra la misma manipulación que estaba experimentando. Un guardián silencioso de ultratumba. Este descubrimiento no se trataba solo de dinero. Se trataba de su inquebrantable creencia en la justicia. Su silencioso y póstumo reconocimiento de mi valor fundamental. Algo que mis padres me habían negado constantemente. Sentí una mano cálida en el hombro. Un susurro de aliento de un hombre que realmente comprendía, armado con esta evidencia irrefutable. Contacté de inmediato con un abogado perspicaz y empático, especializado en derecho corporativo y familiar. Recomendado por Robert. Se llamaba señor Harrison. Un hombre de mirada amable y mente indomable. Me escuchó sin juzgarme. Se lo conté a Robert más tarde. Su mirada reflejaba una silenciosa comprensión de la traición, no solo de un negocio, sino de un alma. La evaluación inicial del señor Harrison fue clara. La cláusula era válida y mi caso, sólido. Sobre todo, respaldado por mis meticulosos registros de contribuciones y la inminente partida de cadáver global, que demostraban claramente la absoluta incompetencia de Sara. Esto no es solo una reclamación, Michael. Él dijo. ¿Esto es justicia? Inicié un proceso legal. Una impugnación formal del plan de sucesión y una reclamación importante por salarios impagos anteriores. Desde mi primer día, los documentos legales se entregaron con rapidez, lo que desató otra ola de pánico en el entorno de mis padres. Un nuevo temblor en su mundo cuidadosamente construido, su reacción fue predecible y desagradable, indignación pública, campañas agresivas en redes sociales contra mí, presentándome como un hijo codicioso e ingrato que estaba destruyendo el legado de su familia. Publicaron fotos antiguas mías de niño, yuxtapuestas con descripciones mordaces sobre traición e ingratitud, contra amenazas de demandas, acusaciones infundadas de espionaje corporativo y amenazas apenas veladas de repudiarme. Intentaron desesperadamente unir a familiares y amigos en común en mi contra. Su máscara social, ahora tensa, revelaba los rostros desesperados y manipuladores bajo su fachada.
meticulosamente mantenida durante décadas, que se resquebrajaba bajo la presión, revelando la podredumbre interior. Los rumores en la comunidad se hicieron más fuertes, un coro de juicios. Durante el proceso de descubrimiento, el señor Harrison, con su enfoque sereno y sistemático, descubrió aún más pruebas condenatorias. El salario a tiempo parcial de Sarah resultó estar inflado astronómicamente, muy por encima de cualquier valor de mercado razonable para su mínima contribución. Informes de gastos detallados, ocultos en el software de contabilidad de la empresa, revelaron un impactante rastro de compras personales suntuosas, bolsos de lujo de la Quinta Avenida, electrónica de alta gama y vacaciones exóticas a lugares como las Maldivas y los Alpes suizos, todo ello meticulosamente camuflado como gastos de entretenimiento o marketing para clientes. Este era su comportamiento característico, al descubierto. Una vida dedicada exclusivamente a las apariencias, financiada por la misma empresa por la que había perdido la vida, pero aún más devastadora fue la serie de correos electrónicos internos entre Sarah y nuestros padres. Hace años, revelaron que Sarah había manipulado activamente a sus padres para que me excluyeran. Jugó con sus inseguridades sobre el creciente poder e influencia de Michael dentro de la empresa, susurrándoles veneno al oído. Inventó historias sobre mi deslealtad, exagerando mi aparente independencia y sugiriendo que era demasiado ambiciosa y que me iría de todas formas. Así que era más seguro asegurar su futuro primero. Es una amenaza, mamá, papá, un correo leído. Se apoderará de todo. Soy quien realmente entiende la marca, la imagen. Ella los manejó como un violín. El señor Harrison declaró rotundamente, con voz sombría. Sus palabras, una nana envenenada, les sonaban a los oídos. Incluso sugirió que mantenerme fuera de la propiedad me motivaría a esforzarme más para ganarme su aprobación. Una forma retorcida de guerra psicológica. El clímax llegó durante una tensa sesión final de mediación. Justo antes de un juicio a gran escala, el señor Harrison había insistido en traer a un grupo selecto de familiares que se habían mantenido neutrales, junto con los clientes más antiguos y respetados de Evergreen, incluyendo a un representante escéptico de Global Corporation, que aún estaba considerando sus opciones. La sala estaba llena de una tensión tácita. El aire, cargado de olor a papel viejo y nerviosa anticipación, zumbaba con las luces fluorescentes, proyectando un brillo áspero e implacable en los rostros de todos. El señor Harrison, con su estilo tranquilo y metódico, expuso las pruebas. Proyectó los correos electrónicos incriminatorios en una pantalla grande, píxel a píxel, revelando las conversaciones manipuladoras de Sarah, sus susurros insidiosos, y luego vinieron las discrepancias financieras, transacción tras transacción. Las cifras eran una cruda muestra de su avaricia y su complicidad. La sala se quedó sin aliento. La fachada cuidadosamente construida de Sarah se derrumbó. Su rostro, habitualmente tan sereno, tan perfectamente maquillado, se contorsionó en una máscara de pura furia y desesperación. Estalló en una diatriba desesperada y llorosa. Su voz estridente resonó en las paredes pulidas. Siempre intentó hacerme quedar mal. Nunca me apreció. Me lo merecía. Su arrebato. Una confesión hecha en un intento desesperado de defenderse estaba a la vista de todos. El representante de Global Corp, observando la caótica escena, negó con la cabeza en silencio. Una clara señal de que habían tomado una decisión. La máscara social de mi familia, antes tan impenetrable, finalmente se había roto por completo, revelando la cruda realidad que se escondía tras ella. La decisión del tribunal fue rápida y contundente. Basándose en la solidez de la cláusula de mi abuelo y la evidencia irrefutable que el señor Harrison presentó, los registros meticulosos de mis contribuciones, los correos electrónicos condenatorios y las flagrantes irregularidades financieras del juez, el fallo fue categórico a mi favor. Mi década de contribuciones meticulosamente documentadas no solo fue reconocida, sino legalmente confirmada. Una declaración pública de mi valía. No fue solo una victoria. Fue una profunda reivindicación. Un momento en el que la justicia, fría e imparcial, finalmente prevaleció. El resultado para las soluciones permanentes fue devastador, pero totalmente inevitable. El plan de sucesión fue revocado irrevocablemente. La empresa, considerada inestable, mal administrada y ahora profundamente envuelta en conflictos familiares internos, se vio obligada a venderla de inmediato a una corporación rival más grande, Horizon Dynamics. Mis padres, que se habían aferrado a la ilusión de control, perdieron casi todo lo que habían construido meticulosamente gracias a mi trabajo. Su preciado legado, su identidad misma, desapareció para siempre, vendida a cambio de paz tras paz dolorosa. Las consecuencias financieras y reputacionales para ellos fueron inmensas. Sufrieron graves pérdidas financieras, sus activos congelados, sus planes de jubilación cuidadosamente elaborados se evaporaron como la niebla bajo el sol de la mañana. Quedaron públicamente deshonrados. La máscara social que habían usado durante tanto tiempo. La que había engañado a tantos estaba hecha trizas, reemplazada por el desprecio público y los rumores. Amigos y socios, que antes admiraban a su familia exitosa y su vida aparentemente idílica, ahora los veían como lo que realmente eran, manipuladores, engañosos y, en última instancia, egoístas. Las llamadas telefónicas cesaron. Las invitaciones a eventos comunitarios se acabaron. Se convirtieron en parias en los mismos círculos que con tanta desesperación habían intentado impresionar. Sarah también sufrió las consecuencias de sus actos. Escapó por poco de cargos penales por malversación de fondos. Un testimonio de la estrategia de negociación del señor Harrison. Pero las sanciones civiles eran devastadoras.
La bancarrota se cernía sobre ella. Una nube oscura se cernía sobre su otrora glamurosa vida. Su imagen en redes sociales, cuidadosamente seleccionada. Alguna vez su orgullo y alegría. Su escudo contra la realidad. Se derrumbó. Quedó aislada y expuesta. La vida opulenta de la que hacía alarde se reveló como una mentira. Y ahora todos lo sabían. Los me gusta y los comentarios en sus publicaciones se redujeron a nada. Reemplazados por el silencio y el juicio. Y una corporación global canceló oficialmente su contrato con Evergreen Solutions. El correo electrónico, breve y conciso, mencionaba diferencias conciliables y falta de confianza. Fue un último y doloroso testimonio de las prioridades equivocadas de mis padres. Valoraban las apariencias y el favoritismo por encima de la integridad y el verdadero talento. La empresa, que una vez fue un símbolo de su éxito, ahora era un monumento a su fracaso. Tras el suceso, un profundo silencio se apoderó de mi vida. La energía frenética que me había definido durante tanto tiempo. El zumbido constante de llamadas y correos electrónicos comenzó a disiparse. Una calma que desconocía. El dolor persistente en mis hombros se alivió. Las ojeras empezaron a desvanecerse. El sabor metálico del estrés en mi lengua fue reemplazado por el simple y limpio sabor del agua. Usé mi indemnización, una suma sustancial que, por primera vez, reflejó verdaderamente mi década de trabajo y el verdadero valor de mis contribuciones. Lanzar mi propia consultora boutique, Anchor Point Strategies. La construí desde cero con principios de transparencia absoluta, compensación justa y una auténtica valoración del talento. Todo lo que le faltaba al negocio familiar. Mi oficina, aunque más pequeña, se sentía infinitamente más grande, llena de la luz de mi propia visión. Robert, mi antiguo mentor, se convirtió en mi primer asesor oficial. Su sabiduría constante y su sereno aliento, una presencia reconfortante. Vio el fuego en mis ojos, la pasión por la ética empresarial. Varios excompañeros, impresionados por mi integridad y reivindicados por la decisión del tribunal, se acercaron, deseosos de unirse a mí. Mi reputación, antes sutilmente empañada por las calumnias de mi familia, ahora brillaba más que nunca, cimentada sobre una base de honestidad y competencia. Conseguimos nuevos clientes, no mediante manipulación ni falsas promesas, sino mediante resultados genuinos y confianza. Descubrí una profunda sensación de paz y libertad que desconocía. La presión constante, la manipulación emocional insidiosa, la búsqueda incesante de aprobación que nunca llegaba, todo había desaparecido. La casa donde crecí, con sus paredes que parecían resonar con acusaciones y expectativas tácitas, se desvaneció en un recuerdo lejano. Un fantasma de un pasado que ya no habitaba. Mi nuevo apartamento, pequeño pero mío, se sentía como un santuario. Un verdadero ancla en un mar que yo mismo forjé. Un lugar donde por fin podía respirar con libertad. Empecé a construir un nuevo tipo de familia, no de sangre, sino por elección. Amigos que me apoyaron y celebraron mis éxitos, y me apoyaron durante las difíciles emociones que aún afloraban. Fueron ellos quienes realmente me escucharon, quienes me vieron a mí, no al papel que desempeñaba. Incluso comencé una nueva y saludable relación romántica, basada en el respeto mutuo y una conexión genuina. Un marcado contraste con la naturaleza transaccional de mi vida familiar anterior. Fue una revelación descubrir lo que se sentía con el apoyo verdadero e incondicional. Sin embargo, las cicatrices del pasado persistían. Aún había momentos, a menudo olvidados por la noche, en que el recuerdo de su traición resurgía. Una punzada aguda en el pecho. Un miembro fantasma de dolor. El aguijón de sus palabras. El peso aplastante de su engaño. A veces volvía a mis pensamientos. Pero el dolor ya no me consumía. Era una cicatriz. Un recordatorio de lo que había sobrevivido. Un testimonio de mi resiliencia. Pero ya no me definía. El alambre de púas que me apretaba los pulmones por fin se había aflojado. Pude respirar de nuevo, profunda, plena y verdaderamente. Meses después, tuve un encuentro casual con mis padres y Sara en un evento benéfico comunitario. Una gala anual que antes dominaban. Parecían envejecidos, disminuidos. Sus fachadas, antes impecables, ahora estaban visiblemente tensas. Sus sonrisas, frágiles y forzadas. Estaban amargados, resentidos. Sus ojos tenían una mirada desesperada y vacía. Pero aún incapaces de ofrecer una disculpa sincera. Mi madre se me acercó. Su rostro reflejaba una familiar súplica de compasión. Su voz era débil. Michael, mira lo que nos has hecho. Estamos arruinados. ¿Cómo pudiste? Mi voz, sin embargo, sonaba tranquila. Aún sin ira ni amargura. Te deseo lo mejor, mamá. Dije con la mirada firme e inquebrantable. Pero ahora mi camino es mío. El silencio después de hablar fue profundo. Un duro recordatorio de los límites que finalmente había establecido. Una línea trazada en la arena que no podían cruzar. Era el sonido de mi propia libertad. Resonando más fuerte que cualquier argumento. Más resonante que cualquier disculpa vacía. Apartaron la mirada. Derrotados. Sus palabras silenciadas por la fuerza inquebrantable de mi determinación. No sentí triunfo. Solo una paz serena y profunda. Me he dado cuenta de que mi historia no se trata solo de traición financiera ni de batallas legales. Se trata de un profundo y a menudo doloroso viaje de autoliberación.
Se trata de comprender que la verdadera familia no siempre es de sangre. Se trata de confianza, respeto y apoyo incondicional. Se trata de la importancia crucial de establecer límites, valorar tu propio valor y comprender que la verdadera sanación comienza cuando te eliges a ti mismo. Incluso cuando esa decisión signifique alejarte de quienes se supone que más te aman. Se trata de encontrar tu propio ancla, tu propia fuerza y construir una vida que sea verdaderamente tuya. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propio bienestar? ¿Qué significa realmente la familia cuando la sangre no basta? Comparte tus experiencias a continuación y definamos qué significa realmente la familia.